El llamado improbable y la visión urgente. El pastor de aldea en el corazón de las tinieblas. La historia del profeta David Wilkerson no comenzó bajo los reflectores de Manhattan, sino en la calma engañosa de una pequeña parroquia rural en Pensilvania. Allí, David era un pastor fiel, visitando familias, aconsejando matrimonios y predicando desde un púlpito de madera sencillo. Parecía destinado a una vida de cómoda repetición, una existencia ejemplar, pero sin sobresaltos. Sin embargo, dentro de su corazón ardía una inquietud que no podía apagar, una certeza de que su misión iría más allá de los bancos de la iglesia. En esas largas horas de rodillas en las vigilias que hacía después de los cultos, David sentía el susurro insistente del Espíritu Santo. David, existen personas que nunca han oído hablar de mí, hombres y mujeres encadenados en prisiones invisibles. Yo te enviaré a ellos. El catalizador de este llamado se presentó de la manera más inesperada. No fue una voz tronadora, sino una imagen impresa en la revista Life. Sus ojos se fijaron en un reportaje sobre el brutal asesinato cometido por 7 adolescentes de pandillas de Nueva York. Eran rostros duros, marcados por la violencia y la desesperanza. Al contemplar esas imágenes, el Espíritu Santo le señaló directamente: ellos también son mis hijos. Ve hacia ellos. En ese momento la paz de Pensilvania se rompió para siempre. El corazón de David, el pastor rural, comenzó a arder con una convicción indomable. La misión era clara. Debía ir a las calles de Nueva York, el epicentro de la miseria y el caos urbano, un lugar que no conocía y que prometía peligro en cada esquina. Dejar la seguridad de su iglesia fue un acto de fe irracional. Wilkerson empacó una maleta pequeña, tomó su Biblia y se sumergió en el infierno urbano de 1958. La primera impresión fue abrumadora. La ciudad latía con un pulso de prisa y desesperación, donde las pandillas luchaban por territorio con sangre. Las calles transpiraban miseria, drogas y violencia. Venía de la paz rural y ahora estaba en un universo dominado por el miedo. Pero David no retrocedió. Entendió que estaba exactamente donde Dios lo quería. Armado con nada más que una fe inquebrantable, comenzó a acercarse a esos jóvenes con tatuajes y miradas desafiantes. Fue recibido con burlas. «Tú no entiendes nada de nuestro mundo, predicador», le gritaban. Pero cuantas más puertas se cerraban, más se doblaban sus rodillas en la madrugada, suplicando a Dios la forma de alcanzar esos corazones endurecidos. Este fue el inicio de una guerra espiritual que solo la oración constante podía sostener. La audacia de Wilkerson era inversamente proporcional a su ingenuidad. Su valentía era el reflejo de la voz que había escuchado en el secreto, y esa voz lo llevaría a un enfrentamiento directo con el mismísimo líder que atemorizaba las calles. Frente a las pandillas, el escudo de la obediencia. La llegada de David Wilkerson a la jungla de asfalto fue como la entrada de un cordero a una guarida de lobos. No traía armas, ni un séquito de guardaespaldas, ni siquiera una estrategia de marketing social. Su único equipaje era su Biblia y la certeza innegociable de una misión divina. Desde el principio se acercó a los territorios prohibidos, a los callejones oscuros donde la policía dudaba entrar. Pronto, el joven pastor se encontró cara a cara con la dura realidad de las pandillas. Intentó hablar, pero fue recibido con desprecio y amenazas. Líderes de pandillas lo rodearon para intimidarlo. Le gritaban y se burlaban de sus palabras sobre el amor de Cristo. Su respuesta a la intimidación era siempre la misma: no retroceder. Su valor no era humano. Era una convicción que parecía irracional a los ojos de los hombres. Este valor fue puesto a prueba de la forma más brutal en su primer encuentro con Nicky Cruz, el temido líder de la pandilla Mau Mau. Nicky era sinónimo de violencia. Usaba la fuerza como su único lenguaje. Cuando David intentó acercarse, Nicky lo miró fijamente a los ojos, con la frialdad de un asesino, y le advirtió que podría matarlo en cuestión de segundos, que no sería más que otro cuerpo tirado en un callejón. El ambiente estaba cargado de tensión. La lógica dictaba la huida. Pero fue en ese momento, con la vida pendiendo de un hilo, donde David Wilkerson pronunció la frase que sellaría su destino y el de Nicky: «Puedes cortarme en 1000 pedazos, y cada pedazo seguirá diciendo que te amo». Estas palabras, impensables frente a un criminal armado, no fueron pronunciadas como una amenaza, sino como una declaración de un amor sobrenatural. No venían de la fuerza humana, sino de la certeza de estar obedeciendo a Dios. Aunque Nicky no lo mostró en ese instante, el evangelio había penetrado la coraza más dura de su corazón. Los encuentros posteriores no fueron menos tensos. Las pandillas lo rodeaban, lo insultaban e incluso blandían cuchillos delante de él. Pero la osadía de David era inquebrantable. Permanecía firme.
con la Biblia en la mano, con la mirada fija en esos jóvenes, como si pudiese ver más allá de la violencia y descubrir almas encadenadas que clamaban por liberación. Muchos apostaban a que sería asesinado, pero su presencia comenzó a incomodar a las pandillas no por temor, sino por su autenticidad. Había algo diferente en él. Su persistencia en el amor era una arma que las navajas no podían cortar. La ciudad, que al principio parecía impenetrable, se transformaba en un campo de batalla donde el amor de Cristo se demostraba más denso y más fuerte que las tinieblas. Este enfrentamiento constante preparó el escenario para el milagro que cambiaría el curso del avivamiento urbano, la rendición del criminal más temido de Nueva York, la conversión icónica de Nicky Cruz, el amor que quiebra la violencia. La relación entre David Wilkerson y Nicky Cruz parecía destinada al fracaso absoluto. Nicky, endurecido por una vida de violencia y desprecio, se burlaba de cualquier palabra sobre Dios. Para él, el amor era una debilidad y la misericordia un engaño. Cada intento de diálogo terminaba en insultos y amenazas, pero David no se rindió. En cada encuentro repetía la misma frase, sencilla pero cargada de poder: Jesús te ama. Esa frase, repetida con una autoridad sobrenatural, empezó a derribar poco a poco las murallas internas del joven líder. La confrontación final tuvo lugar en una cruzada evangelística organizada por David en un gimnasio. Muchos pensaban que nadie aparecería, pero llegaron pandillas enteras. El ambiente era explosivo, cargado de tensión, con Nicky Cruz y sus hombres listos para el desorden. Cuando David subió al púlpito, su voz no temblaba. Sus palabras eran directas, como si estuviera hablando al corazón de cada joven individualmente. Predicaba sobre el sacrificio de Cristo, el único amor capaz de romper las cadenas. Y entonces ocurrió el milagro que aturdiría a toda la ciudad. Nicky Cruz, el líder temido que nunca lloraba, fue quebrantado. Delante de todos se desplomó de rodillas, sollozando como un niño, confesando sus pecados y entregando su vida a Jesús. La escena fue inenarrable. El hombre más temido de las calles se levantaba como una nueva criatura. Sus propios compañeros de pandilla, impactados por la transformación de su líder, comenzaron a rendirse también. La conversión de Nicky Cruz se convirtió en el símbolo vivo de lo imposible hecho realidad. Fue la prueba de que ningún corazón es demasiado duro, ningún pecador está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor de Cristo. Este evento no fue solo el fin de una etapa, fue el catalizador de un movimiento. La noticia de la liberación de Nicky se esparció como pólvora por las calles de Nueva York, despertando esperanza. Si un líder de pandillas podía ser transformado, ¿quién más podría serlo? David Wilkerson entendió que no bastaba con este momento de salvación. Era necesaria la restauración. La vida de estos jóvenes no podía volver al mismo ambiente que los había destruido. Era imperativo crear un refugio, un lugar de sanación donde pudieran comenzar de nuevo. Así nació la siguiente gran manifestación de la fe de David. Un centro que demostraría el poder de la fe y la oración donde la medicina y la sociología habían fallado. La rendición de Nicky Cruz fue la semilla que germinaría la fundación de Teen Challenge, recuperación más el refugio de fe en medio de la adicción. Tras la explosiva conversión de Nicky Cruz y otros pandilleros, David Wilkerson comprendió que había ganado una batalla, pero debía ganar la guerra. El arrepentimiento era el inicio, la restauración era la misión a largo plazo. Nació así la visión de Teen Challenge, Desafío Juvenil, en 1958. La idea de Wilkerson era radical y para muchos una locura. Creó un centro de rehabilitación para adictos y jóvenes de la calle que se sostenía únicamente en la fe, la oración, la palabra de Dios y la comunión. No había recursos médicos avanzados, ni tratamientos convencionales que el mundo conocía. La única medicina era Cristo. Al principio, el proyecto subsistía con pequeñas donaciones y la valentía de un puñado de creyentes. Pero pronto, jóvenes desesperados, atrapados en la heroína y el alcoholismo, comenzaron a llegar. Entraban al borde de la muerte, destruidos por años de violencia y vicio. Sin embargo, en Teen Challenge encontraban algo que nunca habían experimentado: un ambiente de amor sincero, disciplina espiritual y oración constante. Durante los cultos sencillos se volvieron comunes los milagros de liberación. No era raro que muchachos se levantaran llorando y arrojaran sus jeringas, cuchillos o botellas en el altar, declarando que eran libres en ese instante por el poder de Jesús. Los testimonios se multiplicaron de forma asombrosa. Hombres y mujeres que habían llegado en ruinas se convertían en líderes, pastores y cabezas de familias restauradas. Médicos y autoridades no podían entender cómo adictos de tantos años podían ser liberados en tan poco tiempo.
Pero para David Wilkerson la respuesta era clara. Era el poder del Espíritu Santo obrando donde la medicina, con toda su tecnología, no alcanzaba. Teen Challenge se convirtió en una prueba viviente de que la fe era el método de rehabilitación más eficaz. Con el tiempo, el centro creció exponencialmente, expandiéndose a otros estados y finalmente a decenas de países. Lo que comenzó como un simple paso de fe de un pastor audaz se transformó en uno de los programas de recuperación más respetados y con mayor índice de éxito del mundo. El impacto de Teen Challenge fue profundo, pero también catapultó a David Wilkerson a la escena internacional. Su voz ya no podía ser ignorada. El pastor que había enfrentado a las pandillas ahora debía enfrentar un desafío diferente: la tibieza espiritual de la iglesia. Su vida de oración, que había sido la fuerza de su valentía, ahora lo preparaba para su siguiente rol, el de profeta. La vida de oración como fuente de autoridad y discernimiento. Si algo definía la esencia de David Wilkerson, no era su valentía en las calles, sino su vida de oración ininterrumpida. Él mismo aseguraba que la oración no era un hábito religioso, sino la respiración del alma. No tomaba decisiones sin antes pasar largos periodos de rodillas, suplicando dirección a Dios. Esta intensidad en lo secreto era la fuente de su autoridad y su osadía en público. Pasaba horas intercediendo por el peso de la ciudad, clamando por un mover del Espíritu Santo. El tiempo que pasaba con Dios le otorgó una herramienta poderosa para su ministerio: el discernimiento sobrenatural. Cuando David predicaba, sus palabras atravesaban las defensas más duras del corazón humano. Los testigos afirmaban que tenía un conocimiento inexplicable de las heridas y los pecados ocultos de las personas. En más de una ocasión, durante sus sermones, describía con exactitud la lucha interna de alguien presente, y la persona confirmaba entre sollozos que todo era cierto. Este don de palabra de conocimiento y discernimiento acompañó su ministerio, evidenciando que su vida de oración lo colocaba ante Dios de una manera inusual. Era el pastor que podía ver más allá del velo de la carne. Los milagros de liberación en sus reuniones eran una manifestación directa de su intimidad con Dios. Adictos atormentados eran liberados con una simple oración de David, sin gritos ni dramatismos, solo con la autoridad tranquila de quien creía en el poder de Cristo. Su ministerio no se marcaba por el espectáculo, sino por los frutos tangibles de la transformación. David Wilkerson rechazaba cualquier idea de ser un hombre especial. Él aseguraba que todo provenía de la intimidad con Dios y que cualquier cristiano dispuesto a pagar el precio de la oración podía experimentar lo mismo. Para él, los dones espirituales no eran adornos, sino armas para rescatar a los cautivos. Su vida fue un testimonio de que un intercesor carga el peso de la ciudad en sus rodillas y ve en la oración la clave para toda transformación. Su voz se había convertido en la voz de un hombre que había estado en la presencia de Dios y que por lo tanto no podía callar, ni siquiera frente a la indiferencia de la iglesia. El pastor profeta de Times Square Church. Confrontando la tibieza con Teen Challenge, ya consolidado como un movimiento global, David Wilkerson sentía un nuevo llamado. En 1987 tomó una decisión audaz que reflejaba su espíritu confrontacional: fundar la Times Square Church en pleno corazón de Manhattan. No era un lugar elegido al azar. Él quería plantar una iglesia en uno de los puntos más oscuros y desafiantes del mundo, rodeado de teatros, drogas, prostitución y tentaciones. La iglesia pronto se convirtió en un faro de esperanza, conocida por sus cultos vibrantes, llenos de adoración fervorosa y poderosos testimonios de liberación. En Times Square Church, David Wilkerson no era solo un pastor. Su voz resonaba ahora con la autoridad de un profeta. Su predicación no era para agradar, sino para confrontar. Con la misma valentía con la que un día había enfrentado a las pandillas armadas, ahora confrontaba los pecados internos de la iglesia, la hipocresía, el amor al dinero y la frialdad espiritual. Su mensaje era directo, cargado de autoridad espiritual y muchas veces sonaba como un aviso del cielo. Wilkerson llamaba a pastores y congregaciones a dejar la superficialidad y volver al arrepentimiento genuino. Su osadía no había disminuido, simplemente había cambiado de objetivo. Ya no enfrentaba cuchillos en las calles, sino la tibieza espiritual de una generación. Además de su predicación confrontacional, Wilkerson también publicó el libro La Visión en la década de 1970, donde relataba revelaciones recibidas en oración sobre crisis económicas, decadencia moral y persecución futura. Muchos lo tildaron de alarmista, pero con el tiempo, varias de sus advertencias se cumplieron, reforzando la idea de que su vida de oración lo mantenía conectado a la voz de Dios. En su etapa en Times Square, David se mantenía firme en su convicción de que la fe auténtica exige un alto costo.
Advertía que la fe sería probada y que solo aquellos que se mantuvieran firmes en la palabra y la oración resistirían. Él predicaba lo que vivía, manteniendo su disciplina de buscar a Dios en lo secreto, incluso cuando su salud ya no era la misma. La fundación de Times Square Church fue su última gran declaración pública. El corazón de la oscuridad también necesita un faro de luz. Un legado de no negociar el mensaje. Fidelidad hasta el final. David Wilkerson continuó su ministerio con la misma intensidad hasta el final de su vida. Jamás negoció su mensaje. Aunque reconocido internacionalmente, nunca buscó fama ni títulos y rechazaba los aplausos. Prefería ser recordado simplemente como un siervo de Cristo. Sus mensajes finales fueron un clamor urgente por el arrepentimiento, la santidad y la entrega total a Jesús. Advertía sobre los tiempos difíciles que se acercaban y la necesidad de una fe auténtica que se probara en la adversidad. El 27 de abril de 2011, la noticia de su muerte en un accidente automovilístico en Texas sorprendió al mundo. Aunque una de las voces más fuertes de su generación fue silenciada, dejó un legado que sigue resonando con una fuerza imparable. El verdadero legado de David Wilkerson fue la demostración práctica de que una vida de oración puede mover montañas. Teen Challenge se expandió a decenas de países, restaurando a miles de adictos y testigos de la violencia. Times Square Church permanece como un faro de esperanza en Manhattan, reuniendo personas de todas las naciones. La Cruz y el Puñal, su libro más conocido, inspiró a incontables personas a creer que la gracia de Cristo puede alcanzar a cualquiera. Nicky Cruz se convirtió en un evangelista internacional, una prueba viviente de que la semilla sembrada por Wilkerson dio frutos inimaginables. Wilkerson mostró que la osadía no es ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios frente a lo imposible. Demostró que los dones espirituales no son adornos, sino armas para rescatar a los cautivos. Y sobre todo mostró que la fe genuina no se acomoda, sino que se lanza allí donde el Señor envía. Hasta el último día, David permaneció fiel al llamado que había recibido de niño. No buscó gloria para sí, no negoció su mensaje y no abandonó su intimidad con Dios. Su historia permanece como un faro para todos los que creen que la fe es capaz de enfrentar las mayores tinieblas y vencerlas, y es un recordatorio constante de que la oración es la clave para toda transformación. Por eso muchos lo recuerdan simplemente como el pastor de las calles, un título que él nunca buscó, pero que su vida conquistó.